Bueno, ahora sí, amigos, ya estamos en vivo. Vamos a ingresar al querido Guille Ramadán, a ver si lo encontramos ahí en línea. Bueno, acaba de terminar el debate sobre los libertarios pueden o no estar a favor del aborto, de la despenalización del aborto, entre Gloria Álvarez y Agustín Laje. Así que bueno, ahí nos acompaña Guille Ramadán. ¿Cómo estás, Guille, querido? Hola Johnny, ¿cómo va? Acá divirtiéndome un poco con el debate. ¿Lo viste? Sí, fue más divertido que otra cosa, ¿no? Yo esperaba más, che. Así que, bueno, no sé si vos esperabas un poquito más. Sí, sobre todo un poco más de debatir ideas. Fueron propuestas algunas ideas, pero digamos, tras bambalinas quedó, digamos, bien claro que yo creo que la posición más libertaria siempre fue la de Gloria. Por eso es la más contradictoria en ciertos sentidos, digamos. Ella, al ser consecuente, Claro, termina contradiciéndose porque el liberalismo, el libertarianismo, como le llaman, es es incoherente con sus contradictorio. principios. Claro, así es. Sí, yo quería empezar con una frase y decirte una frase que es, qué lindo que es ser peronista, Guille. Porque, no sé si estás de acuerdo conmigo, nosotros no tenemos esas contradicciones entre nuestros principios y nuestras políticas. Claro, totalmente, totalmente. Totalmente que no, o sea, cierra. En el peronismo la idea cierra, digamos, no tiene esos problemas. Porque incluso Agustín quedó ahí por ahí en alguna encrucijada cuando ella lo acusa diciéndole, bueno, entonces no soy liberal. Bueno, es que el debate consistía en que si es que los libertarios podían estar a favor de la despenalización del aborto. No era si es que una buena persona de bien podía estar o no a favor del aborto. Yo creo que Agustín se equivocó de sede porque él dijo, bueno, a mí no me importa el libertarianismo. Y Gloria le decía, bueno, pero si el debate es sobre los libertarios. El debate no es Claro. sobre el aborto. El debate es sobre el aborto dentro del esquema del libertarianismo. Bueno, ya vamos a analizar bien todo eso porque yo creo que los dos tuvieron argumentos fuertes. Este, el más coherente y el más racional fue Agustín. Pero bueno, ya vamos a desarmar, vamos leyendo un poco a nuestros amigos. Javier Mercado, Gloria no respondió, no expuso ideas ni debatió los argumentos de Agustín, solo se dedicó a mostrar y a mostrar libros de libertarianismo. Bueno, exactamente, eso es la falacia ad populum, ¿no? De la apelación al pueblo, ¿no? En este caso al pueblo libertario. Cruz Mateo Gaona, independientemente de si el aborto debe ser legal o no, es evidente que Gloria no fue capaz de responder los argumentos de Agustín. Bueno, vamos viendo por dónde se decanta la gente, ¿no? Básicamente lo que hizo fue mostrar libros en los que se muestra a liberales derechistas a favor del aborto, pero no respondió nada. Bien, tenemos a Javier Mercado también. El argumento de Gloria es, se puede ser abortista y libertario porque hay muchos libros libertarios abortistas. Bueno, sí, yo creo que el argumento fue ese, un poco una falacia de la autoridad. Una super user dice, una adolescente universitaria, Gloria, en su cuarto, está enamorada de Agustín, claramente. Bueno, y después también Juan nos dice, fue más corto de lo que pensaba. Bueno, ahí está un poco el pensamiento de la gente que nos acompaña, Guille. Bueno, yo voy a ir desarrollando más o menos cómo fui anotando el debate, voy tomando notas y si te parece vamos viendo las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. ¿Querés? Dale. Dale. Bueno, Agustín comenzó citando a Rothbard con una especie de silogismo que armó Agustín. Agustín dijo, el axioma del principio de no agresión supone que no puede ser agresivo, no se puede ser agresivo con alguien que no es agresivo. Esa es la premisa mayor. La premisa menor es un feto es el estado embrionario de un ser humano que es inocente. Por lo tanto,
el aborto, que es la agresión de un feto, que es un ser humano inocente, viola el axioma del principio de no agresión que sostiene el libertarianismo, digamos. Ese es como el silogismo que hizo Agustín y que bueno, que me parece interesante porque es cierto que John Locke va a decir que el liberalismo defiende los derechos naturales de la vida, la libertad y la propiedad privada. Ahora, yo creo que acá estamos ya frente al gran problema del liberalismo. Es que es naturalista, eso bien lo sostuvieron tanto Laje como Gloria Álvarez, que el libertarianismo es naturalista. Yo ahí pensaba en vos y decía, Guille se debe estar riendo, que son naturalistas, pero libertarios. Es decir, bueno, nosotros que conocemos un poquito más que ellos dos al naturalismo, sabemos que es imposible. ¿Pero por qué? Porque el concepto de vida del naturalismo es el concepto de Aristóteles. Y Aristóteles no usa nunca, ni Santo Tomás, un concepto de libertad como indeterminación pura. Entonces, claro, el gran problema de los libertarios es que usan el concepto de vida de Aristóteles y de Santo Tomás, pero el concepto de libertad de Kant. Entonces, el gran problema del liberalismo es que tiene el derecho fundamental basado en Santo Tomás y en Aristóteles, y el de la libertad que le da el nombre al movimiento en Kant, que no tiene nada que ver con Aristóteles. Entonces, yo creo que esto, que es metafísica pura y básica, es el gran problema del liberalismo, que Agustín Laje, cuando habla de la vida y del aborto, la defiende como aristotélico, pero cuando habla de la libertad y del mercado, habla como kantiano. Entonces, yo creo que ahí Agustín, con un poquito más de metafísica, puede ser más coherente, ¿no? Vos sabés que eso pensaba. Johnny, te perdí. Ahí está. Eso pensaba. Yo digo, Agustín estuvo ahí un poco flojo de liberalismo, podríamos decir. En algún momento estuvo tambaleando, le dijo, no me importa cómo me llamen, yo soy de derecha, pero de todos modos, es cierto, digamos, que ambos, yo creo que ambos tienen algunas contradicciones. Agustín es un poquito más consecuente y un poquito más formado, se me ocurre, a la hora de presentar ideas que Gloria. Vos bien decís que el concepto de libertad que utilizan no es el mismo concepto que de libertad que toman de Aristóteles, digamos, ellos toman de Aristóteles el concepto de vida perfectamente, pero usan un concepto de libertad muy diferente, entonces confunden los sistemas. Y bueno, y evidentemente dentro del propio sistema, si nosotros pensamos en sistemas filosóficos, nunca puede cerrar porque siempre hay algunos problemas que van a terminar teniendo en uno u otro sentido. Así que sí, si bien el que pareció más firme a la hora de debatir es Agustín, yo creo que Gloria fue más consecuente con el liberalismo y Agustín en ese sentido no pudo serlo, digamos, porque evidentemente estaba defendiendo otra postura que la liberal absoluta. Claro, exacto. Bueno, ya vamos a desarrollar bien el concepto de vida y de libertad que están manejando Agustín y Gloria, que bueno, yo lo intuyo porque hacemos metapolítica. Entonces, los que hacemos metapolítica, justamente, la metapolítica consiste en tratar de desocultar aquellos conceptos fundamentales que subyacen a los discursos políticos, ¿no? Así que bueno, y de paso le damos un homenaje al doctor Alberto Buena. Gloria responde a Agustín diciendo que el 71% de los libertarios es pro-choice, o sea, a favor de la elección. Sí. Que esto no es un argumento, es decir, en filosofía, sostener que el 90% de los filósofos actuales es posmoderno y por lo tanto hay que ser posmoderno, bueno, eso no es un argumento. Eso no es un argumento.
Después se basa en la Enciclopedia Libertaria, en la sección sobre el aborto, donde él plantea, la Enciclopedia Libertaria, que este tema es también a elección, que hay libertarios que pueden ser pro vida y hay libertarios que pueden ser pro-choice, ¿no? Y dice Gloria Álvarez, bueno, también hay una sección sobre pornografía, prostitución y sobre sexo oral, cosas de las que Agustín Laje está en contra. No sé qué tendrá que ver con el aborto que Agustín Laje esté o no a favor del sexo oral. Bueno, cosas muy llamativas por parte de Gloria Álvarez, ¿no? Bueno, ella lanza una lista de libertarios, ¿no? Hay una especie de diagrama de Nolan que es como una especie de encuesta donde vos vas respondiendo por sí o por no las diferentes opciones y te va dando un resultado y te dice vos sos rothbariano, vos sos minarquista, vos sos anarcocapitalista. Hay mucho de eso. En teología yo hice uno para saber qué clase de reformado era. Pero bueno, son juegos que realmente no van al núcleo, ¿no? Ni al fondo de la cuestión acerca de lo que quería hacer Agustín, que era ver si en las políticas de superficie los libertarios pro-choice eran consonantes o congruentes o consecuentes con los principios del liberalismo. Y para Agustín el principio fundamental es el principio del axioma de no agresión, o, como dice Milei, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Bueno, suponiendo que el feto sea nuestro prójimo, no podemos agredirlo. Claro, no, pero ahí, sí. Sí. Ahí estuvo Sí. Bien interesante, porque eso lo dijeron al último. Yo creo que lo último, cuando ella incluso lee algunos textos, evidentemente los tiene que leer, porque no los conoce, pero sabe dónde están. Digamos, básicamente Gloria sabe dónde están las cosas que quiere decir, no las sabe decir, pero sabe dónde están. Y cuando ella plantea esto del respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, Agustín, ahí surge como un pequeño debate sobre la actualización y la potencia, ¿no? Para ser persona. Evidentemente Agustín la quiso llevar para ahí, en algún momento Gloria mordió, le dio la chance de decir, porque se contradijo, en todo el debate se contradijo, ¿por qué? Porque ella en un momento dice, sí, hay vida, sí, es persona. Pero Desde luego... la concepción. Desde la concepción. Claro, entonces le dice, sí, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque esa vida y esa persona es en potencia. O sea, ese es se nota que es el concepto que tiene. Porque ella después lee algo, un texto de unas feministas libertarias en contra del aborto, a favor del aborto, donde dice algo así, como que nosotros no podemos estar a favor de castigar a la mujer para tener embarazos no deseados a cuenta de generaciones futuras. O sea, nosotros no podemos sufrir a cuenta de generaciones futuras. Es como que eso no existe todavía, entonces lo único que existe es la actualización. Entonces, y ahí yo creo que está la clave del problema de decir que uno es libertario con el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. A mí me gustaría preguntarle a un bebé cuál es su proyecto de vida. Y si no se quiere suicidar. Entonces, claro. Tenemos un grave problema, un gravísimo problema. Me gustaría preguntarle a un suicida cuál es su proyecto de vida. Entonces, sinceramente, ahí quedó, la verdad que me cayó la ficha un poco en la contradicción, en lo vago y en la gran problemática que hay con tener este tipo de definiciones como pilar fundamental del liberalismo. Tenés razón, porque nosotros dos no defendemos el proyecto de vida del prójimo, defendemos la vida del prójimo. ¿Sí? Claro. Y la defendemos irrestrictamente, es decir, tenga o no tenga proyecto, la vida del hombre vale, y vale ontológicamente, porque el ser humano es un fin en sí mismo,
porque está en la superficie de la escala de la vida humana o de la evolución, y teológicamente porque fue creado a imagen y semejanza de Dios y su dignidad es ontológica, digamos. Claro. Esas son nuestras argumentaciones, digamos, ¿no? En este sentido, Laje sostiene que Gloria está proponiendo una concepción actualista que defiende el derecho del más fuerte. ¿En qué sentido? En que, claro, si hay una disputa entre dos proyectos de vida, claramente el proyecto de vida de aquel que tiene más poder siempre se va a imponer sobre el proyecto de vida de aquel que no tiene la capacidad de elegir o no tiene la capacidad de defenderse, ¿no? En ese sentido, la libertad es la posibilidad de que la voluntad sea irrestricta con respecto a la moral, que sea irrestricta la voluntad, ¿no es cierto? Que la voluntad tenga derecho a no tener restricciones morales de ningún tipo. Y me parece que ahí estamos llegando al núcleo. ¿Por qué? Estamos llegando a Nietzsche. Porque, sí, bueno, es el concepto de voluntad de poder de Nietzsche, sí. Pero el problema es que si la voluntad es irrestricta, entonces no hay causa final. O sea, la voluntad no tiende hacia una finalidad. La voluntad no es voluntad porque quiere el bien. Es decir, volo, quiero, es un querer que quiere, simplemente. No es un querer algo en específico. Y en realidad lo que sostiene Santo Tomás y Aristóteles es que no hay volo sin volitatum. Es decir, no hay querer sin algo que sea querido. Así como no hay cogito sin cogitatum. No hay pensamiento sin algo para ser pensado. Es decir, el problema es que son cognitivamente cartesianos y volitivamente escotistas o kantianos. Entonces, la libertad es libertad cuando puede querer, sin que quiera nada. O sea, la libertad es la posibilidad de querer. En cambio, para Hegel, que en ese sentido recupera Aristóteles, la voluntad es la capacidad de querer algo en acto, la capacidad de querer esto o aquello, no la posibilidad de querer sin más. ¿Por qué? Porque la voluntad es movimiento y no hay movimiento voluntario si no hay telos. De hecho, la palabra entelequia es perfeccionamiento, actualización de una potencia. Claro. Y la palabra telos significa voluntad. O sea, la voluntad, la palabra voluntad implica una finalidad. No hay voluntad si no hay una finalidad. Ahora, ¿qué es lo que quiere el hombre cuando quiere verdaderamente? ¿Qué es lo que quiere? Cuando el hombre quiere, ¿qué quiere? El bien. Bien, bueno, eso Tomás, sí, sí. El hombre cuando quiere el bien. Entonces, la finalidad del hombre es el bien. Ahora, el bien puede ser un bien caprichoso y arbitrario o es un bien ontológicamente dado, una heteronomía inmanente dada por la naturaleza. Y es un bien ontológicamente dado por la naturaleza. Si no es arbitrario, cada uno puede elegir el bien del otro o cada uno puede elegir un bien que sea subjetivo. Y el problema de Gloria es que ella dice que Ram es rechazada, que le llama a los libertarios hippies, porque es objetivista. Y para ella el libertarianismo es subjetivista. O sea que si la libertad es subjetivista, es el derecho irrestricto a querer cualquier cosa, sin restricciones morales. Ahora, ese concepto de voluntad prescinde de la causa final, que es el fundamento de Aristóteles. Claro. Sí. Pero y al mismo tiempo defiende el derecho natural. Y al mismo tiempo te habla de derechos naturales. Claro, no. Te habla de derechos naturales y te dice que la vida comienza desde la concepción. Entonces, ¿qué clase de vida va a defender? No, la vida del ser humano que tiene un proyecto de vida, es decir, que tiene la capacidad de pensar y de actuar. O sea, es actualista. ¿Y cuál es el problema del actualismo? Que el ser humano no es ser humano por lo que hace. Yo le preguntaría a Gloria Álvarez qué es lo que tengo que hacer para ser un ser humano y qué es lo que tengo que hacer o dejar de hacer para dejar de ser un ser humano. Porque Gloria Álvarez no es ser humano por lo que hace, no es ser humano por lo que dice la ley. Claro. La ley consagra el derecho a la vida porque el hombre tiene derecho a la vida.
el hombre tiene derecho a la vida en sí mismo, no por lo que dice la ley. Entonces, el problema de Gloria es que ella piensa que el hombre tiene derechos por lo que hace y no por lo que es. Y se define como naturalista, y el naturalismo define que la vida es un derecho natural porque el hombre tiene esa dignidad de la vida, porque la naturaleza humana tiene esa dignidad. Y como dice Agustín, desde la unión de los gametos surge el cigoto, y el cigoto es la primera célula totipotente, y ya hay un nuevo individuo de la especie humana. Lo dice el ADN. Entonces, ese ser humano tiene naturaleza, ese individuo tiene naturaleza humana. Y tiene naturaleza humana por lo que es, porque la naturaleza es el ser del hombre. Entonces no tiene nada que ver con la potencia. ¿Cómo va a ser un ser humano en potencia, un ser humano que en acto tiene naturaleza humana? Eso es lo que no pudo defender Agustín. Agustín le tendría que haber preguntado a Gloria, ¿el feto tiene una esencia humana en acto o la puede tener? Si ella dice que la puede tener, entonces ya no puede decir que hay vida humana desde la concepción, como Gloria dijo. Y si Gloria dice que la tiene, entonces es un ser humano en acto. Y por lo tanto, si hay ser humano en acto, tiene derecho a la vida. No sé si vos más o menos vas por ahí. Claro. Bueno, la contradicción de ella es fenomenal en ese sentido. Yo enmarcaría un poco el debate en que Agustín se dedicó a proponer que el principio de no agresión impide que un libertario sea abortista, y Gloria Álvarez se dedicó a exponer que Agustín Laje no es libertario, al decir eso. O sea, ese fue el debate. Claro, claro. Entonces, pero, claro, o sea, básicamente es decir, a Gloria Álvarez, digamos, se nota que ella se dedicó a eso porque todos sus argumentos iban a esa posición. Ella dice, mira, en el liberalismo, y yo por eso te digo, es consecuente, más Gloria con el liberalismo que Agustín. ¿Por qué? Porque Gloria decía, acá tenemos una frondosa biblioteca donde tenemos muchos liberales que dicen lo que quieren, porque tenemos libertad de pensar como se nos ocurra. Eso es el liberalismo. Ahora, ¿importa si hay contradicción? ¿Importa si es verdad? ¿Importa si es mejor? No. Para Gloria Álvarez, no. Eso no es liberalismo. Si nosotros empezamos a encasillar las cosas, si pretendemos de alguna manera tener razón, no. Para ella la libertad es absoluta, absoluta en ese sentido, en el pensamiento. Podemos pensar como se nos ocurre y queremos seguir siendo liberales. Ahora, fíjate, según lo que vos estás diciendo, claro, pero según lo que vos estás diciendo, Agustín es un libertario del derecho a la vida. Gloria es libertaria del derecho a la libertad. ¿En qué sentido te quiero decir esto? Yo siendo Agustín le podría haber hecho este argumento a Gloria que me moría por hacerle, ¿no? Yo hubiese sido Agustín y le decía a Gloria, Gloria, ¿yo puedo ser libertaria estatista? ¿Y qué me respondería Gloria? No. La verdad que no. No podés ser libertaria estatista porque Claro. irías en contra del concepto de libertad del libertarianismo. O sea, Gloria, yo estoy seguro que Gloria le diría a Agustín que es imposible, que es ilógico, que es incoherente, que es inconsistente, que es inconsecuente con el principio de lo que se entiende por libertad en el libertarianismo, que vos seas libertario estatista. De hecho, se lo dijo. Vos querés que el Estado prohíbe el aborto, sos conservador y no libertario porque usás al Estado para prohibir el aborto, se lo dijo. Le dijo que Agustín no entendía el concepto de libertad de los libertarios, o sea que Gloria no acepta la diversidad de los libertarios, porque ella le está diciendo a Agustín que él no es un libertario.
Bueno, pero es que esa es la ¿Ves? O sea, contradicción. claro, Pero Gloria, pero Gloria es ¿para un qué? claro ejemplo de la contradicción del liberalismo. No, pero por supuesto, pero igual Agustín también lo es. ¿Pero por qué? Déjame llevarte a esto que ya termine y te dejo. A ver. Gloria, partiendo del concepto de libertad, ella es del libertarianismo, del derecho a la libertad, ¿sí? Y la libertad como kantiano, es decir, como indeterminación absoluta, irrestricta, la libertad irrestricta. Sí. Gloria le dice que Agustín no es consecuente con el principio de lo que se entiende en el libertarianismo por libertad. Perfecto. Y lo es. Agustín no es consecuente con el concepto de libertad que tiene el libertarianismo. Gloria tiene razón. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando el libertarianismo define vida, es naturalista. Y la define a la vida como naturalista acudiendo a Aristóteles. ¿Cuál es el problema? Que la política de Aristóteles no es libertaria, que Aristóteles necesita una polis, un estado presente. Ahora entonces, Agustín le dice, la vida comienza desde la concepción. El principio del libertarianismo es el respeto a la vida del hombre y el principio de no agresión con la vida del hombre, sobre todo del inocente. Entonces, Gloria es inconsecuente con el principio de la vida. Ahora, así como Agustín es inconsecuente con el concepto de libertad del libertarianismo, Gloria es inconsecuente con el concepto de vida del libertarianismo. Entonces, yo a Agustín le hubiese dicho, yo puedo ser libertario estatista, ella hubiese dicho que no, porque viola el concepto de libertad. Entonces él automáticamente hubiese dicho, ¿y por qué vos violás el principio de vida del libertarianismo? Con eso la pone entre la espada y la pared porque le muestra que ella plantea una diversidad en cuanto a relativizar el concepto de vida, que es fundamental en el libertarianismo, pero es fundamentalista con respecto al concepto de libertad del libertarianismo. O sea, ella es relativista en cuanto a la vida y fundamentalista en cuanto a la libertad, con todo lo contradictorio que es una persona que es fundamentalista con el concepto de libertad. Ahí te dejo. Claro. Porque Gloria Álvarez, cuando piensa en la libertad, no es relativista ni da libertad para el uso de la libertad, es fundamentalista, porque ella quiere que se utilice el concepto de libertad que ella está definiendo. Entonces, que Agustín no lo usa. Entonces me parece que los dos son inconsecuentes porque el libertarianismo es una filosofía absurda. Claro, a ver, a partir de eso que vos estás diciendo, para mí que es muy ilustrativo este debate para que se pueda entender básicamente qué es un libertario. Un libertario tiene el concepto de libertad de gloria y lo defiende a ultranza, pero no puede evadir las contradicciones obvias que existen en el sistema. Entonces, parece que Gloria queda como, o sea, la que perdió el debate, la que no tiene argumentos, pero de hecho es la que mejor expone los argumentos del libertario. Es la que mejor lo expone, o sea, lo expone con todas sus contradicciones sin ningún problema. No se le cayó nada. O sea, sin ningún problema ellos te dicen, hay vida desde la concepción, pero el derecho de las mujeres está prima sobre todo y se olvida de la vida. O sea, no quiere, no lo dice, ¿eh? O sea, inteligentemente no dice, no, es más importante este derecho que este derecho. No, directamente te dice, no, vos lo que querés es que a través del Estado, y también otra de las cosas que tiene es siempre el Estado es el gran enemigo, el gran enemigo. Cosa que en Agustín no es tan así. Entonces Agustín tiene un nivel en estos test que se hacen ellos. Seguramente si tenemos del 1 al 10, Gloria es 12 y Agustín está ahí en la media, ¿no? Digamos que es un tipo, yo creo que lo suficientemente inteligente para entender que el Estado tiene que intervenir en ciertos casos. Podríamos ahí decir en cuáles y en cuáles no,
pero ya podríamos tener un debate directamente con él, preguntándole en qué casos tiene que intervenir el Estado y en qué casos no, y seguramente llegaríamos a un acuerdo, pero con Gloria no podríamos ni empezar a hablar. Y ese sería el problema. O podríamos con Agustín tener diferencias, pero conversables, pero con Gloria no podemos ni empezar a hablar. Ese es el riesgo, y eso está bueno para decirlo, es el riesgo de ser libertario. O sea, que te guste la libertad, que te guste que prime un poco más el individualismo, el esfuerzo propio, la propiedad privada, te puede gustar, te puede parecer seductor y todo. Ahora, esos extremos de libertarianismo termina siendo como Gloria Álvarez. O sea, termina siendo como ella en Pero las mismas contradicciones. sí, yo creería igual que es cierto lo que decís, pero el peligro no es tanto ser libertario, sino ser un mentalista. Es decir, tratar, porque el razonamiento de Gloria, si te pones a pensar, es hipotético, deductivo. Ella ha elaborado una hipótesis del concepto de libertad, de libertarianismo, y trata de deducir de esa hipótesis todas las consecuencias políticas que pueden sacarse de ese concepto de libertad. O sea, el problema es el fundamentalismo del hipotético deductivismo que plantea Gloria Álvarez. Claramente Agustín es inductivo. Agustín va caso por caso y dice, bueno, en este aspecto me conviene que el Estado aparezca, en este otro aspecto me conviene que no, yo creo que acá es justo que el Estado intervenga, acá no, en esto sí, en esto no. Me parece mucho más interesante el pensamiento de Agustín, porque en realidad Agustín está pensando. El problema de Gloria es que no está pensando. Gloria lo único que hizo fue tomar una decisión. Ella tomó la decisión de ser libertaria, decidió que el concepto de libertad que ella iba a utilizar era el del minarquismo, de los autores que ella sigue, y a partir de esa decisión ella comenzó a sacar conclusiones. Eso no es pensar. Por eso es que ella se refugiaba en la autoridad de los autores que ella sigue, porque ella no está pensando, ella está deduciendo a partir de los principios que ella aceptó con su voluntad, que tampoco los puede defender porque no hace metafísica. En este sentido yo me permito defender a Agustín y decir que es un tipo que más allá de sus contradicciones, porque en realidad si Agustín pensara bien sería peronista, claramente Agustín, si Agustín pensara un poquito mejor, Agustín está a 2 debates con Gloria de hacerse peronista. Esto es así. Bueno. Claro. Pero Agustín está pensando, Agustín está partiendo de la realidad y está viendo la realidad y está diciendo, bueno, pero a ver, si el libertarianismo es la libertad irrestricta, se contradice con la vida. Y esto está, ¿sabe dónde está bien claro? Y lo explica muy bien Heidegger, en los principios de la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa consagra la liberté, la igualité y la fraternité. Y lo que plantean autores como Heidegger o como el mismo Habermas, dice, pero ojo, ojo, porque allí donde hay libertad, como la entiende a la libertad la Revolución Francesa, hay guerra, no hay hermandad, no hay fraternidad. Y donde hay libertad, hay explotación del más fuerte por el más débil. Por lo tanto, tampoco hay igualdad, porque esa libertad irrestricta fundamenta el derecho de los más fuertes. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque nos hace ver que el concepto de libertad que nosotros debemos usar para defender los derechos naturales del hombre no puede ser la indeterminación, que es el concepto de libertad negativa, la ausencia de toda coacción externa de la voluntad. Y el Estado es una coacción externa. Por lo tanto, mi derecho debe legitimarse en la libertad que yo tengo de desarrollar mi voluntad irrestrictamente. El problema es que el hombre no tiene derecho a elegir cualquier cosa. Como dice Schopenhauer, el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer cualquier cosa. El hombre no tiene derecho a querer cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que el hombre puede querer? ¿Qué es lo que es debido querer? El bien. El hombre tiene una voluntad para querer el bien. El hombre no tiene derecho a querer el mal. Si yo quiero el mal, no tengo derecho a la libertad si yo quiero el mal. Entonces, el problema en este sentido es que cuando
se utiliza el concepto de libertad como indeterminación, se tiene que caer en lo que plantea Hobbes. ¿Qué dice Hobbes? Los hombres librados a su libertad, los hombres librados a sus propios instintos, tienden a librar una lucha de todos contra todos. Entonces Hobbes entiende que la libertad de los hombres va en detrimento de su vida, porque Hobbes dice, si el Estado, si el Leviatán deja a los hombres en la libertad absoluta, que es la indeterminación, entonces Sí. se van a matar. Se van a matar porque el hombre es el lobo del hombre, homo homini lupus. Qué bien que entendía Hobbes la libertad. Thomas Hobbes, el autor del Leviatán, se daba cuenta que la libertad iba en detrimento de la vida. Por eso quería que el Estado proteja a los ciudadanos. Por eso Hobbes quería que el Leviatán resguarde el derecho a la libertad. ¿Haciendo qué? Coartando la libertad absoluta. ¿Por qué? Por una libertad ordenada. Y en este sentido Santo Tomás viene al caso, porque la libertad nunca es absoluta, porque el hombre no tiene derecho a querer cualquier cosa. La libertad es verdadera libertad cuando es positiva, cuando es una libertad para el bien común, cuando es una libertad para la realización del hombre. Es una libertad ordenada al bien del hombre, que es la humanización, que es la felicidad colectiva, que es el bien de la comunidad. Es en eso que la libertad no tiene contradicción con la vida. La libertad negativa, que es la indeterminación, siempre va a tener contradicción con la vida. Los libertarios no pueden utilizar un concepto de libertad como indeterminación absoluta, es decir, como el derecho que tiene el hombre a querer cualquier cosa, porque esa libertad irrestricta siempre amenaza con la vida. Eso lo entendió Thomas Hobbes. La única manera de que la libertad no atente contra la vida y genere una sociedad fraterna es entender la libertad como positiva y no como negativa. Pero para eso hay que salir de la Revolución Francesa. Para eso hay que salir del libertarianismo. Y hay que entrar al peronismo, porque nosotros los peronistas somos los únicos que entendemos la libertad como positiva. No hay libertad en el country. La libertad es la capacidad que tenemos nosotros de querer el bien. Pero el hombre no está solo. El hombre es un ser social, es un ser político. El hombre vive en la polis. Entonces el hombre quiere el bien cuando quiere el bien del prójimo, porque yo soy yo y mi circunstancia. Y si no salvo la circunstancia, tampoco me salvo a mí. Soy un ser naturalmente político y si yo no quiero el bien de la polis, tampoco voy a promover el bien para mí como un individuo. Entonces, la única manera de entender bien el concepto de libertad es entenderla como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. El problema es que Santo Tomás de Aquino y Aristóteles definen la vida y la libertad de una manera coherente. Por eso se genera una comunidad organizada, una sociedad fraterna, es una sociedad donde el individuo tiene el derecho a la libertad de buscar el bien para todos. Pero ahí ya no estamos en el liberalismo, y te doy la razón. Si nosotros partimos del liberalismo como una libertad negativa y como el derecho irrestricto a querer cualquier cosa, entonces siempre vamos a caer en el derecho del más fuerte, que es la base del concepto de libertad de los totalitarismos. Eso es lo que le dijo Agustín a Gloria y eso es lo que Gloria no entendió. El tema que Agustín no entiende que para defender el concepto de libertad que él está defendiendo, porque él defiende el concepto de libertad de nosotros, pero no defiende el concepto de libertad de nosotros, no lo entiende. Si lo entendería, se hace tomista, y si se hace tomista, se hace peronista, porque la expresión política del tomismo es el peronismo, no el libertarianismo. Perdón, Guille, me emocioné. No, pero me parece que acabas de hacer un resumen perfecto, digamos, de lo que está detrás del pensamiento de cada uno. Es impecable porque realmente se puede entender esto desde estos conceptos que vos estás diciendo. Agustín tiene, o sea, claramente si vamos a términos de ganador, perdedor, Agustina salió mejor parado. Evidentemente que quedó bastante mejor parado que Gloria. Lo que yo digo con Gloria, a mí lo que me gustó de Gloria, no es que haya sido, o sea, mejor que Agustín, sino que desnudó mejor
el problema que tiene un libertario. Y se da en todos estos sentidos. O sea, contradecir, incorporarse al derecho natural, que lo hacen autores de libros que ella cita, ¿no? O sea, yo no leí esos libros, pero evidente, vamos a confiar en que está bien, y ella dice, mirá, acá hay derecho natural, hay derecho natural. Ahora, yo no entiendo los libertarios de derecho natural. Me hace falta leerlos para poder entenderlos, y como vos decís, mirá, o sea, los sistemas están armados. Están armados los sistemas. Cuando vos entendés los sistemas, te hace falta leer todo para entender de que si alguien te dice que yo soy libertario y tengo un respeto restricto por el derecho, por el proyecto de vida del prójimo, y también entiendo el derecho natural dentro del liberalismo, el libertarianismo, y vos decís hay algo que no te está cerrando. Hay conceptos que no cierran. Entonces, cuando uno logra entender esos conceptos que vos muy bien explicás, yo lo que quiero dejar claro es que el libertarianismo no es una opción válida para un proyecto filosófico político de una sociedad, porque tiene contradicciones insalvables. Eso está claro y quedó claro, o sea, quedó mejor, digamos, ilustrado en Gloria que en Agustín. Y Gloria le hizo esta jugada a Agustín diciéndole, vos tan libertario no sos, y eso quiero dejarlo claro, porque todos los libertarios que te siguen, quiero que lo sepan. Entonces, es verdad eso, hay muchos libertarios que lo siguen a Agustín. Agustín es seguido por muchos libertarios que piensan que Agustín es tan libertario como ellos. Entonces, y no es tan así. Porque como vos bien decís, Agustín está un poquito así de pasar a una posición no de centro, sino a una tercera posición. Y eso es más importante que otras cosas. Por ahí yo lo veo más cercano a filósofos como, podríamos decir, bueno, a filósofos liberales, digamos, tomistas. Zanotti. Claro, como Gabriel, no me salía su nombre, como Gabriel. O sea, yo lo vería más cercano a esa posición a él, ¿no? Que aceptan un poco el liberalismo, que ha sido condenado por la iglesia, Zanotti es un católico. De todas maneras, tampoco cerraría tanto, pero yo lo veo por ahí, Agustín, más que por otro lado, ¿no? No tanto un liberal empedernido, sino un tipo inteligente, sí, pero no, que todavía tiene algo que resolver. A ver, la defensa el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo no puede ser un proyecto político, porque el proyecto de vida del prójimo no siempre va en consonancia con el bien de la comunidad. Claro. A mí me agarra cardia cuando yo escucho hablar de políticas públicas. Es un oxímoron. Todas las políticas son públicas. No existe la política privada. En el seno de lo privado no hay polis. La polis es pública. No puede haber políticas públicas porque todas las políticas son públicas. Es un oxímoron. Entonces, el respeto al proyecto de vida del prójimo siempre está restringido a que el proyecto de vida del prójimo colabore a una comunidad organizada. Yo no tengo derecho a querer algo que lastima a la comunidad. Yo no tengo derecho y se me debe prohibir, y el Estado debe prohibirme, que yo haga algo en contra de la comunidad, que yo haga algo para desarmarla, para desarticularla, para desorganizarla, para desestabilizarla a la comunidad. La libertad del individuo siempre termina en la colectividad porque la ética termina en la política. Es decir, el deber del individuo siempre termina en un deber social, en un deber político. La ética termina en la política porque el individuo es un ser abierto a la comunidad. Entonces, ya que tanto a Agustín Laje le importa la antropología aristotélica, tiene que entender entonces que el Estado es importante.
para administrar y para organizar a la sociedad. Es cierto, la comunidad organizada es una comunidad que se organiza autónomamente del Estado, pero el Estado pone las reglas, pone reglas del juego claras y censura a aquellos de la comunidad que tratan de desestabilizarla y desorganizarla. Porque la libertad del individuo no termina en el individuo, la libertad del individuo termina en la colectividad. Termina en la colectividad. El individuo tiene derecho a formar una comunidad organizada, porque es en la comunidad donde el individuo va a ser verdaderamente libre y verdaderamente feliz. Ningún individuo es libre si la comunidad no es libre. Ningún individuo es verdaderamente feliz si la comunidad no es feliz. Esto es lo que entendemos los peronistas. Por eso en el peronismo no hay conflicto entre la libertad, la vida y la propiedad, porque entendemos que la propiedad tiene función social y entendemos que la vida debe ser protegida y que no hay libertad para atentar contra la vida. Por eso los peronistas somos pro vida, buscamos la comunidad organizada, defendemos el derecho natural a la propiedad, pero una propiedad que tiene función social. En este sentido, la única manera de no ser contradictorio entre la vida y la libertad es entender a Tomás de Aquino. Es la única manera de no hacer que la vida y la libertad se contrapongan. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a sostener la libertad negativa de Kant, pero quiero ser pro vida. Tengo que caer en la contradicción de Milei y la de Gloria. ¿Cuál es la contradicción de Gloria? Que en su libertad es tan irrestricta que puede matar. Y la contradicción de Milei es que él quiere ser pro vida, pero define la libertad como el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Si matar es malo, entonces ya hay una restricción moral. Pero Milei dice que el libertarianismo es la defensa del proyecto irrestricto de la vida, la defensa irrestricta al proyecto de vida del prójimo. Si es irrestricto, entonces no defiendas la vida, porque defender la vida es una restricción moral. Y las violaciones a los derechos humanos, ¿quién tiene que censurar? El Estado, o si no, un juez privado, un juez de paz, o privatizarla la ley. El tema es que privatizarla la ley la politiza también. ¿Por qué? Porque el juez va a responder a los que pongan más guita. Y esto es así. La única manera de hacer que la vida y la libertad no se contrapongan es colocando la fraternidad, el bien común y la felicidad y la humanización del hombre como la regla que subsume a la vida y a la libertad. ¿Por qué? Porque el hombre vive para vivir en sociedad. El individuo vive para vivir en sociedad y ser feliz en la comunidad. ¿Y para qué tiene libertad el hombre? Para basarse en la comunidad. Fíjate vos cómo el bien de la comunidad y la fraternidad es la que articula la libertad y la vida, el bien común. Es el bien común. Y el bien común, ¿cómo se llama en la filosofía justicialista, Guille? ¿Cómo se llama aquella virtud que es la virtud de todas las virtudes, que es la que articula la comunidad organizada? ¿Cuál es esa virtud? Aquella virtud que articula todo. No sé yo ni qué, contame vos. Claro, de una manera ordenada. La virtud que organiza la comunidad y pone a cada uno en su lugar, a cada vida y libertad en su lugar, es la justicia. Es la justicia. Claro, la justicia claro, es el deber fundamental del ser humano. ¿Por qué? Sí, porque solo una vida que se abre a la comunidad, ¿por qué? Porque la vida surge en el seno de una comunidad. La vida se abre a la comunidad porque la vida surge de una comunidad, surge de la comunión entre dos personas. Y solo la libertad que se desarrolla en el seno de la comunidad es una vida justa, es una libertad justa. Entonces nosotros defendemos la vida porque surge en la comunidad, defendemos la libertad porque está hecha para la comunidad. Y es por eso que somos justicialistas,
porque defendemos la justicia. Fíjate, Gloria Álvarez defiende una libertad injusta, porque es una libertad que puede matar. Claro, claro. Y Agustín entiende el concepto de bien, de justicia y de libertad que estamos utilizando nosotros, pero sin embargo, él se plantea de derecha. El problema es que la derecha defiende la libertad y la izquierda defiende la igualdad. Nosotros defendemos la justicia, porque una sociedad donde los individuos son libres para hacer cualquier cosa es una sociedad desigual. Y una sociedad igualitaria a fuerza de la violencia del Estado es una sociedad injusta porque no respeta la libertad de los individuos. Bueno, hay que buscar la comunidad organizada, Guillermo. Es la única manera de una sociedad justa, libre y soberana. Claro, vos me hiciste esta pregunta y vos sabés que yo estaba pensando en cómo juega el concepto de verdad en todo esto. Y es verdad sí, verdad no. O sea, siempre llego a la misma conclusión y es extraño. Es, si uno puede buscar la justicia es porque conoce de alguna manera qué es cierto y qué no, qué es verdad y qué no. Si no, no podemos hacerlo. Si uno tiende a ser libertario o comunista, tiene que desechar esa idea de verdad o poner o reemplazar la idea de verdad por la idea de libertad o la idea de igualdad. ¿Pero por qué te lo digo? No, no la reemplaza por el término de justicia, sino por la de verdad. Porque en definitiva, en última instancia, la única verdad que existe es la verdad de la libertad en términos del libertarianismo o la verdad de la igualdad en términos del comunismo. Nosotros defendemos que la única verdad es la realidad y a partir de ahí nos permite poner a la justicia como una virtud cardinal, una virtud fundamental del sistema. Está bien. Está bien, pero porque la verdad no es extrínseca a la justicia. Porque ¿no? Justo viene de ajustarse a la cosa. Cuando nosotros nos ajustamos a la cosa es porque ya estamos en la verdad de la cosa. Entonces, ser justo es colocar a cada uno en su lugar. Ahora, colocar a cada uno en su lugar supone de suyo que ya hemos conocido el lugar de cada uno, claro. Ahí está. La justicia supone la verdad. Exactamente. O sea, la verdad subyace a todo el sistema. Pero en los otros dos sistemas, la verdad no está presente. O sea, ellos no tienen el fondo de la verdad que sustente su sistema. ¿Está bien? No son realistas. A eso me refiero. No son realistas, sí, sí. Es como que son voluntaristas. Han decidido cuál principio va a poner detrás del otro sin partir de la realidad misma. Totalmente, totalmente. Ahí está. Ahí quería llegar. Cuando vos me hiciste la pregunta, yo me quedé pensando en esto, porque nosotros siempre decimos esto de la justicia, ¿no? Pero siempre me viene a la cabeza, vos sabés que hace mucho me viene a la cabeza en términos, o sea, pensar en términos de verdad. En términos si la verdad está presente o no, es muy simple. Es muy simple cuando uno piensa de esa manera, entender cuando un sistema tiene un concepto de verdad que defiende y que lo saca desde la realidad. Y bueno, yo no he encontrado otro que el aristotélico tomista, digamos, y el resto... Es que no hay. Claro, carece de ello. No hay, porque la única manera de defender el derecho es partir del hecho de la dignidad humana. Claro, la falacia de pasar del ser al deber ser. Esta es la falacia que supone la modernidad, que no se puede pasar del ser al deber ser. El problema es que el deber ser no está fuera del ser. ¿Por qué? Porque el ser tiene sentido. El ser tiene sentido. El ser tiene finalidad. El ser tiene una dirección. El ser tiene una teleología. Entonces, el ser no es un ser así, existencia pura como el existencialismo. El ser no es
existencia fáctica, como dice Heidegger. El ser tiene un sentido, hay un sentido del ser. Entonces, cuando nosotros estudiamos el ser, estamos estudiando el deber ser, porque el hombre debe ser lo que es. Es en la heteronomía inmanente donde se da una autonomía trascendente, es decir, el hombre solo puede ser libre cuando se desarrolla en el sentido de lo que viene dado por un otro, y ese otro es la naturaleza, que nos da a nosotros el sendero con el cual vamos a realizar nuestra naturaleza, y realizar nuestra naturaleza es perfeccionarla, y perfeccionarla es actualizarla, y actualizar al hombre es buscar la felicidad, y la felicidad del hombre y la libertad del hombre está hecha para que el hombre sea feliz. El hombre es libre para ser feliz. Ahora, esa felicidad, que es el sentido del ser, no está fuera de la naturaleza humana, es el sentido más intrínseco de la naturaleza humana. Es por eso que del ser se deviene el deber ser, no porque el deber ser es un agregado al ser, sino porque el ser mismo es su deber. Claro. El hombre tiene derecho y tiene deber y tiene la obligación de ser lo que es. Yo no tengo la obligación de ser una blanca palomita que cacarea por los cielos. Yo tengo la obligación de ser un ser que piensa. Yo tengo la obligación de ser un ser que quiere. Yo tengo la obligación de ser un ser que ama. Yo tengo el deber moral de ser un ser social. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es social, porque mi naturaleza es racional, porque mi naturaleza es volitiva. Claro. Entonces, ¿dónde yo voy a desarrollar el sentido del ser? En el ser. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la dignidad humana depende de la naturaleza humana. Y esto es lo que plantean Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Por eso, la única manera de hacer una política coherente con los principios de la vida, la libertad y la igualdad es el peronismo. Esto me van a disculpar. Yo sé que la mayoría de los que van a ver esta charla con Guille son liberales, pero la única manera de ser coherente es seguir la doctrina peronista. Claro, 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 totalmente. Con todo lo que ello implica, ¿no? Con todos los costos que tiene, Claro. con toda la responsabilidad que implica, porque ahí ya no vale cualquier cosa, ahí ya hay jerarquías, ahí empieza a cercenarse la libertad absoluta y ya empezamos a buscar las igualdades en funciones de los merecimientos inclusive. Tenemos de todo, digamos, porque pero es lo más difícil, ojo, porque, digamos, si hay un sistema político complejo de llevar a cabo es el peronismo. Que la historia y los actores políticos no han acompañado semejante doctrina está claro, está clarísimo. Ahora, necesitamos no dejar de revalorizar la doctrina porque llegarán aquellos que puedan llevar adelante esta política o este sistema político con resultados inevitablemente exitosos si es que uno puede llevarlos adelante a la práctica, llevarlos a la práctica de manera sostenida y bueno, si es en realidad la felicidad del hombre lo que estamos persiguiendo, bienvenido sea y entendido también antropológicamente de manera correcta al hombre. Así que, bueno, Johnny, la verdad que siempre llegamos a estas conclusiones, no importa por dónde le entremos, ¿no? Así es. Así, porque son verdad. Claro. Bueno, me voy a encargar de que a Agustín Laje le llegue este video, que es el rescatable. Gloria ya es. No me interesa rescatar a Gloria, pero a Agustín lo podemos rescatar. Bueno, no, a mí a Gloria me interesa que la gente vea, digamos, a lo que uno llega cuando piensa de esa manera. Así es, así es. O sea, como bueno, un ejemplo. Vamos a rescatar. Vamos a rescatar a Agustín. Bueno, Guille, gracias. Justito Bueno, llegamos a la gracias hora. a vos, Así. al pelo. Bueno, muchas gracias, Johnny, por el espacio. Un abrazo grande, hermano. Un abrazo, amigos. A suscribirse a este canal.